3.4 La transición a la democracia. Cuestionamientos sociales y políticos. En la mayoría de las naciones tercermundistas, la economía se sustenta en actividades primarias, por lo que son exportadoras de materias primas. La industrialización es incipiente, los índices de pobreza y crecimiento demográfico son elevados, prevalece la desigualdad social y la inestabilidad política. Por tanto, el tercer mundo se relaciona con subdesarrollo. El tercer mundo intentó mantener autonomía respecto a Estados Unidos y la URSS, sin embargo, no escapó a su influencia. En muchas de estas naciones se instalaron regímenes totalitarios y dictatoriales auspiciados por alguna de las dos superpotencias. Esas circunstancias llevaron a que, en la década de 1950 a 1960, se gestara una sociedad más crítica que cuestionaba el orden social y político que prevalecía en el tercer mundo. Surgieron así movimientos independentistas en Argelia y el Kurdistán, de liberación nacional en Sudáfrica y Nicaragua, estudiantiles en México y en algunos países de Europa, que exigían libertades individuales, colectivas, políticas y sociales y cuestionaban la legitimidad de las decisiones de los gobiernos para solucionar conflictos sociales. El cuestionamiento del orden social y político se dio también en países que se consideraban democracias plenas como Estados Unidos y Francia. Surgieron movimientos populares que exigían a sus gobiernos más libertades, respeto a los derechos civiles y humanos y la no intervención de sus gobiernos en los asuntos internos de otras naciones. Las dictaduras latinoamericanas dieron paso en los años 80 a regímenes republicanos de elección popular. En los países de Europa del Este, Asia y África surgieron sistemas republicanos al desintegrarse la URSS en 1991. Movimientos independentistas y de liberación nacional. Durante la descolonización surgieron movimientos de liberación nacional con independencia política y reconocidos como naciones soberanas. India y Pakistán. Los territorios que hoy conforman India, Pakistán, Bangladesh, Birmania y Sri Lanka, antes Ceilán, eran parte de la India británica. Como nación independiente, surgieron en Pakistán rebeliones independentistas de las tribus baluches apoyadas por India, que consideraban haber sido incorporadas a Pakistán sin su consentimiento. Kurdistán, conflicto contra Turquía, Irak, Irán y Siria. Se trata de un área geopolítica y económica de enorme importancia por sus reservas de petróleo y gas. En esa región de Asia, los kurdos son grupos discriminados y segregados. En la década de 1960, los kurdos lucharon contra el gobierno iraquí y después apoyaron al gobierno de Saddam Hussein en ese país. En 1978 se formó el Partido de los Trabajadores Kurdos, PKK, que ha fungido como el brazo armado de la liberación del Kurdistán. En 1979, los kurdos se levantaron contra el régimen iraní, ya que este último emprendió la llamada Guerra Santa contra los kurdos. En Turquía, el ejército turco se ha enfrentado contra el PKK en una guerra que ha costado más de 30.000 vidas. En Siria, ha combatido a ISIS, Estado Islámico, y ocupado buena parte del sur de esa nación. Argelia, país africano rico en petróleo y gas, del que dependía parte de la economía francesa. En 1954 se fundó el Frente de Liberación Nacional de Argelia, FLNA, de ideología nacionalista, y su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La guerra entre el FLNA y Francia fue larga y cruenta. En 1961, el gobierno francés decidió establecer negociaciones y, al año siguiente, Argelia obtuvo su independencia. Una vez en el poder, el FLNA emprendió políticas de mejoras sociales para la población y abrió las puertas de Argelia al neoliberalismo, haciéndose cada vez más dependiente económicamente de las grandes potencias capitalistas. Checoslovaquia. En 1968, Alexander Dubček promovió reformas para obtener flexibilidad en cuanto a las libertades ciudadanas y se manifestó contra las prácticas autoritarias del Partido Comunista Checo. En 1993, Checoslovaquia se dividió en dos naciones independientes, República Checa y Eslovaquia. Ambas ingresaron a la Unión Europea en 2004. Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, buscaba derrocar la dictadura de Anastasio Somoza. Sus líderes se identificaban con una ideología marxista-leninista y lograron imponerse en 1979. El movimiento fue apoyado por Cuba, México, la URSS y otros países del bloque socialista. Hasta 1985, Estados Unidos financió y entrenó soldados para desestabilizar al gobierno del FSLN. En 1984 se celebraron elecciones en las que ganó la presidencia Daniel Ortega Saavedra. En los periodos electorales entre 1990 y 2007,
hubo alternancia de otros partidos en el poder. Desde 2007, Ortega ha gobernado Nicaragua con una creciente oposición de la ciudadanía. Sudáfrica. En 1910, la Unión Sudafricana, formada por una minoría blanca, legalizó el racismo y aplicó el apartheid. Para contrarrestar dicha política, se creó en 1912 el Consejo Nacional Africano, CNA, conformado por líderes negros, que fue considerado ilegal por el gobierno británico. En la década de 1950, en el marco del proceso de descolonización, el CNA emprendió una resistencia al racismo mediante la desobediencia civil. Uno de sus líderes era Nelson Mandela, quien fue encarcelado en 1964 y liberado en 1990 por el presidente Frederick de Klerk. En 1994, Mandela se convirtió en el primer presidente de raza negra en Sudáfrica. No obstante, las mayorías no blancas aún viven en condiciones de pobreza extrema. Movimientos estudiantiles. En el marco de la Guerra Fría, surgieron protestas y revueltas encabezadas principalmente por jóvenes, organizados en su mayoría dentro de sus centros de estudio. Se mostraron como un actor político que exigía cambios. Dichas protestas han sido analizadas por los especialistas como un fenómeno global. Los movimientos sociales evidenciaron la existencia de una conciencia colectiva capaz de transformar las relaciones ideológicas, económicas, políticas, sociales y culturales en los ámbitos local, nacional, regional y global. Las manifestaciones pacifistas que surgieron en la década de 1960 influyeron de manera importante en los jóvenes. Las organizaciones de trabajadores se unieron a dichas protestas, que adquirieron cada vez más aprobación por parte de la sociedad civil. Hubo movimientos estudiantiles significativos en ciudades de Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Además de manifestarse en favor de la paz y contra la guerra de Vietnam, considerado un ejemplo de intervencionismo de Estados Unidos, los movimientos estudiantiles denunciaban la segregación racial, la falta de derechos civiles para las minorías negras y la ausencia de democracia en el mundo. Entre los movimientos estudiantiles más significativos de 1968 destacaron los casos de París y México. Movimiento estudiantil de París. La guerra de Francia contra Argelia abrió las conciencias de los estudiantes franceses sobre el alcance represivo e injusto de su gobierno hacia otras colectividades. Surgieron organizaciones universitarias que denunciaron los estragos de la sociedad de consumo y la actitud represiva del gobierno, los bajos salarios y las precarias condiciones de los trabajadores. A principios de mayo de 1968 se realizó en París una conferencia internacional para negociar la paz en Vietnam. El gobierno francés, encabezado por el general Charles de Gaulle, distinguido personaje durante la Segunda Guerra Mundial, cerró algunas universidades, entre ellas la Sorbona, a fin de evitar disturbios. Además, el gobierno francés envió al ejército a los barrios de estudiantes para mantener el orden. Como respuesta, los estudiantes tuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, hechos que fueron transmitidos por televisión en todo el mundo. Las organizaciones sindicales francesas se solidarizaron con el movimiento estudiantil y emprendieron huelgas que paralizaron Francia. De Gaulle negoció, por un lado, con los trabajadores, concediéndole las prestaciones laborales que exigían, y por otro accedió a algunas de las peticiones del movimiento estudiantil, como la liberación de presos políticos y la reapertura de los centros de estudio. Movimiento estudiantil de México. Se inició en julio de 1968 y comenzó como un pleito entre estudiantes de preparatoria del IPN y de la UNAM, quienes fueron reprimidos brutalmente por el cuerpo policíaco de granaderos, suceso que originó un movimiento social de grandes proporciones. Los estudiantes conformaron el Consejo Nacional de Huelga, CNH, el cual, apoyado por las autoridades universitarias, exigía diálogo público con el gobierno y la destitución de algunos funcionarios por sus acciones represivas y corruptas, la desaparición de los grupos de choque llamados porros y del cuerpo policial de granaderos, libertad a los presos políticos e indemnización a las víctimas de la represión. El movimiento estudiantil realizó varias marchas contra la represión del gobierno de Díaz Ordaz. En octubre de ese año se inaugurarían los Juegos Olímpicos de los que México era sede. Los ojos del mundo estaban puestos en México y el gobierno no podrá permitir revueltas estudiantiles, ni manifestaciones ni huelgas. El 2 de octubre de 1968, el CNH convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. En los alrededores y las azoteas de los edificios que rodean esa plaza se apostaron elementos de las Fuerzas Armadas y del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar que se había infiltrado entre los manifestantes. En plena concentración pacífica, el Batallón Olimpia y el ejército abrieron fuego contra los estudiantes. Y por la defensa de las minorías. Además del género y la edad, se consideran las siguientes características como parte de la diversidad social: valores, creencias, origen étnico, nacionalidad, salud, orientación sexual, identidad de género, estatus social y habilidades.
De acuerdo con lo anterior, son grupos minoritarios en México, por ejemplo, los grupos indígenas, los grupos identificados dentro de la comunidad LGBT, los grupos religiosos, las mujeres, los niños, los adultos mayores, los grupos de migrantes, etc. Movimiento indigenista. En décadas recientes han surgido movimientos que reivindican el valor de las comunidades indígenas latinoamericanas y que consideran a los grupos originarios como protagonistas de los cambios sociales que han llevado a la modificación de leyes, tanto nacionales como internacionales, respecto a su condición social. En México, por ejemplo, el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional ha promovido desde 1994 transformaciones en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas que llevaron en 2002 a la reforma del artículo 2 de nuestra Constitución. Movimiento feminista pretende concientizar sobre las condiciones de desigualdad, opresión y explotación en que han vivido las mujeres respecto de los hombres como colectividad. Desde el siglo XIX, diversos grupos de mujeres se organizaron para defender su derecho a la igualdad y a la participación política. Así, obtuvieron por vez primera el derecho al voto en Nueva Zelanda en 1893, luego en Estados Unidos en 1920, en México esto ocurrió en 1953 y en Suiza hasta 1971. Movimiento ambientalista. En 1972 se organizó una conferencia para tratar los problemas del deterioro del medio ambiente, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, también llamada Cumbre de la Tierra o Conferencia de Estocolmo, por la ciudad donde se realizó. En esta ocasión se redactó un documento con 26 principios sobre el cuidado del medio ambiente. En 1995 y 2000 se redactó la llamada Carta de la Tierra. Para establecer sus principios fueron consultadas múltiples organizaciones gubernamentales y civiles, así como científicos, académicos de diversas disciplinas, jóvenes, niños, educadores y personas de todo el mundo. La Carta de la Tierra constituye un conjunto de valores y principios éticos para un futuro sostenible que, sin embargo, no todos los países están dispuestos a asumir.